pero lastimosamente vamos de mal en peor. Y no eso, pues no lo estoy sacando de la manga, eso usted como ciudadano lo sabe. Cada legislatura va de mal en peor. ¿Qué pasó con aquellos grandes parlamentarios que tuvimos, por ejemplo, para citar algunos nombres que me recuerdo en este momento, Jorge Skinner Klee, García Bauer, que era un parlamentario antigüeño que se sentaba en verdadera cátedra en el Parlamento con sus intervenciones fogosas, eufóricas y que daban lecciones de lo que es la técnica parlamentaria y aparte de eso, la oratoria que tanto se ha perdido. Hoy no. Los diputados piden la palabra y si al presidente de junta directiva no le parece, simplemente mueve una palanca y les corta la palabra, dejándolos pues en mal predicado. Sobre eso vamos a conversar hoy con nuestro invitado que tiene una experiencia enorme en el tema legislativo. Él fue ex constituyente, les cuento, fue expresidente incluso del Congreso de la República en una anterior legislatura. Me refiero al licenciado Roberto Alejos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciado Alejos, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. El mejor de los días para usted. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad que nos dan de compartir nuestras experiencias, buenas y malas, pero al final experiencias todas, ¿verdad? A las órdenes. Buen día a todas y a todos. Pues muchas gracias, licenciado Lejos. Le damos seguimiento, le cuento, a su columna que usted escribe en un diario local, en el Despertino, La Hora, y hoy también en edición digital. Y vea qué razón tienen los puntos que menciona. Y nos vamos a referir específicamente el día de hoy al Congreso de la República. Desde su punto de vista y con su experiencia, licenciado Alejos, ¿qué ha pasado en el Congreso de la República que lejos de ir mejorando, de ir buscando la excelencia, pues va como el Congreso, como el cangrejo, perdón, es que tiene bastante similitud de palabras, va como el cangrejo hacia atrás cada 4 años? Bueno, tratando de hacer un análisis así rápido, en el año 90, cuando yo dejé de ser diputado la primera vez, apenas de 30 años de edad, en la primera legislatura, el Congreso inmediatamente entró en una etapa de desprestigio cuando la segunda legislatura, la legislatura del ingeniero Jorge Serrano, se convirtió en la primera legislatura donde el gobierno no tenía mayoría absoluta. Y al contrario, el ingeniero Serrano tenía muy pocos diputados. Y entonces se dedicó a hacer una alianza, la que en aquel entonces se denominó la Alianza Infernal. Esta alianza infernal llevó al país entero a una catástrofe, podríamos decirlo, porque realmente cambiaron muchísimo las cosas desde ese entonces. Y es que el presidente se dedicó a complacer a los diputados de distintas maneras, no estábamos en esa legislatura, pero el chantaje permanente de los diputados hacia el organismo ejecutivo provocó de alguna manera que este golpe de Estado, este intento de autogolpe de ingeniero Serrano Elías y después la depuración del Congreso. A partir de ese momento el Congreso quedó sumamente desprestigiado, el proceso de depuración fue duro, fue presionado por la población, medios de comunicación y el desprestigio que ellos tenían, y en las reformas constitucionales de aquel entonces el Congreso se autodepuró y llamó a elecciones para elegir diputados y diputadas para terminar el periodo constitucional. A partir de ese momento ya quedó en la boca de la población la palabra depuremos el Congreso. Cuando depurar el Congreso no se puede, si no es el mismo Congreso el que llama a través de una reforma constitucional, a través de una convocatoria que solo la pueden hacer ellos mismos. Pero entramos en una etapa de mucho silencio y no fue sino hasta que se aprobó la ley de libre acceso a la información, cuando se sale a luz pública todo lo que el Congreso se había convertido precisamente después de las reformas constitucionales. El Congreso había pasado de 800 empleados a más de 2.500, se creó la instancia de jefes de bloque que vino a
quitarle el poder a los partidos políticos y a los secretarios generales de los partidos políticos. Se inventó el tema de los asesores y asesores por comisión, en fin, toda esa burocracia que antes no existía y que no se conocía. No se conocían los salarios, no se conocía el exceso de personal, y fue a raíz de esa ley de libre acceso a la información en que empezó a salir a la luz todo. Lo que encontramos a mi regreso en aquella época fue un Congreso que había cambiado enormemente y se trató de hacer cambios sumamente fuertes como usar el tablero electrónico. El tablero electrónico tenía 11 años de estar en poder del Congreso y no lo usaban, porque el Congreso electrónico permite demostrar a qué hora entra y sale cada diputado y cómo vota. Y eso de alguna manera sirvió para que los medios de comunicación se dieran cuenta pues realmente quién era quién y cómo actuaba cada diputado. Lo que no se daba desde la constituyente, la primera legislatura, pero porque en esa época era muy público lo que se hacía. Se fue encerrando en sí mismo el Congreso, y cuando empezó a salir a la luz todo lo que era, se empezaron a hacer todos esos cambios que no le gustaron a los diputados y que después, cuando entró el Partido Patriota, empezaron a retroceder en esos cambios y vamos, como bien lo decía usted al principio, como el cangrejo. A partir de la entrada del Partido Patriota, de reversa, porque entonces ya se aprendió a manipular el tablero electrónico, a manipular el uso de la palabra, a comprar voluntades con los votos y sobre todo a no tener una agenda legislativa, porque los gobiernos que han llegado, tanto el de Otto Pérez, Jimmy Morales, como el actual, llegan sin plan de gobierno y eso hace que no haya una agenda de gobierno. Llegan sin querer los acuerdos de paz y entonces todo lo pendiente de los acuerdos de paz tampoco está en la agenda legislativa. Y está pendiente todo lo que la Constitución le mandó al Congreso a hacer y que todavía no se ha hecho. Y solo esos tres puntos de vista hacen que el Congreso tenga una agenda legislativa pendiente enorme y que ha sido sustituida por la agenda legislativa de conveniencia, tanto para los diputados y diputadas como para quienes hicieron que ellos llegaran al poder. Y ahí es donde el Congreso, como lo que hace es nada, porque se han dedicado a defenderse, a politizar la justicia, a judicializar la política, y a raíz de eso no avanzamos en la agenda legislativa. Pues qué interesante el contexto que nos pone el licenciado Alejos. Ahora, se critica mucho precisamente la actual legislatura, el lento avance que ha habido en lo que usted menciona puntualmente, la agenda legislativa. Y se pone de manifiesto también el poco interés de las distintas bancadas, porque no sé, y me gustaría conocer su punto de vista sobre si en la actual legislatura existe realmente oposición, porque da la impresión que son oposición del micrófono del entrevistador hacia afuera, hacia la opinión pública, pero hacia adentro hay una serie, se percibe y se conoce una serie de componentes, incluso hasta préstamo de diputados de X o Y bancadas para ajustar una votación sobre temas de interés nacional. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se maneja esta lógica perversa dentro del legislativo, licenciado Alejos? Si nosotros vemos la historia del país, podemos observar cómo los partidos de verdadera oposición, sin pensar en la ideología del gobierno de turno y la ideología del partido que se encuentra en la oposición realmente hacía un papel de entrampar todos aquellos temas que no fueran a favor de la población o que significaban que el gobierno estuviera de alguna manera aprovechando su papel de gobierno para un beneficio institucional, un beneficio de partido, un beneficio personal. Y entonces, por ejemplo, tratábamos en aquel entonces de aprobar un presupuesto y la oposición estaba en contra de ese presupuesto y pasaban días enteros de discusión, horas enteras de discusión, sin que nos dejaran aprobar el presupuesto. Eso no lo hemos visto, con todo respeto, en ninguno de los partidos de oposición, ni los partidos nuevos, a los cuales yo puedo decir que a lo mejor es por falta de experiencia, ni a los partidos viejos como la UNE, cuya oposición se limita a estar citando funcionarios y a estarles interrogando, y esa no es realmente parar el trabajo que el Congreso quiere hacer y que no es en beneficio de la población. Yo no veo en la actualidad
una verdadera oposición a ese gobierno que se le han dado manos libres, se le ha dado vía libre para poder hacer lo que quiera, y la pandemia nos ayudó a simplemente aprobar préstamos, aprobar un presupuesto improbado, aumentado, mal presentado, y a tratar de hacer lo que llamamos nosotros las leyes de la impunidad. Pero ninguno de eso se ha podido parar por la oposición, o hemos visto intentos de aprobación. Inclusive, creo yo que la oposición se vio muy comprometida por la pandemia, de no atreverse a oponerse al presupuesto, no atreverse a oponerse a un estado de calamidad, no atreverse a pedir cuentas en el hemiciclo parlamentario, porque la población los iba a ver mal, porque los iba a señalar de que no estaban aprobando nada a favor de la pandemia. Creo que hay mucha inexperiencia en algunos casos, y en otros demasiada experiencia para decir que son de oposición y realmente no lo son. Ahora, diputado Alejos, cuando se cuestiona a algunos diputados de la oposición por medio de comunicación independientes, subrayo, pues el argumento que ellos indican, que parece falaz desde todo punto de vista, y me gustaría conocer qué opina usted al respecto. Ellos dicen, pues mira, ¿qué podemos hacer como oposición si apenas reunimos 48 votos, que no son suficientes? Pero cuando vemos en otros países lo que sucede con oposiciones mínimas, en los cuales estos pocos diputados arman verdaderos escándalos para tratar de hacer valer su punto de vista, de hacer valer su voz y la representación que cierto sector de la población les delegó. Pues vemos que lo que dicen aquí pues simplemente son falacias, pues, de que no hay intención de hacer algo. ¿Cómo lo visualiza usted, licenciado Alejos? Mire, podemos poner ejemplos como España. España era un país con dos partidos políticos grandes que mantenían el control del Estado. A raíz de la protesta callejera de los indignados, que podríamos compararla con las protestas de la plaza de 2015, surgieron 2 o 3 partidos políticos que se quedaron en partidos políticos pequeños. Pero esos partidos políticos pequeños hicieron la gran diferencia. España pasó 100 días sin poder elegir primer ministro, porque estos partidos pequeños, que eran la balanza en la votación, no dejaban que eso se diera. Aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando el Partido Patriota estaba en la oposición y quería ganar las elecciones, la única era el partido que estaba en el gobierno, presentaba un proyecto de presupuesto, presentaba un proyecto de préstamos, por ejemplo, que son los temas más odiados por la población de alguna manera, por tratarse de fondos, y la guerra que el Partido Patriota y encabezados por la señora vicepresidenta hacían para que eso no se diera, obligaban de alguna manera a que quienes estábamos en el Congreso de la República tuviéramos que ceder en algunos temas. Por ejemplo, el penúltimo presupuesto aprobado en el Congreso de la República, hubo que ponerle candados a los programas sociales para que la primera dama no pudiera seguir usándolos en su campaña política, y de lo contrario, la oposición no es que votara a favor del presupuesto, sino no nos hubiera dejado nunca aprobar un presupuesto por el tipo de oposición que se hacía. Yo creo que indiscutiblemente no es verdad, usted mencionaba diputados y diputadas famosas de antaño, en donde 5 o 6, hubo un grupo que se llamó los apóstoles, porque eran solo 12, sí, y paraban el Congreso, ¿verdad? Hay ocasiones en que 2, 3 diputados han parado el Congreso de la República si quieren. El licenciado Alejandro Maldonado leyó la Biblia en el Congreso para no dejarnos aprobar un artículo constitucional que era dañino desde su punto de vista. Es decir, las oposiciones realmente han sobresalido y han llevado a mucha gente al poder y al liderazgo por el papel de oposición que se hace, y que hoy lamentablemente no lo vemos. Sí, ahora, cuando se habla del Congreso, el licenciado Alejos, se habla del órgano representativo, entre comillas, del pueblo, porque es el pueblo el que elige realmente a sus representantes. Pero cuando en el mismo Congreso se gestan actitudes totalmente antidemocráticas y cuasi dictatoriales, como el hecho de imponer agendas, como el hecho de cortar el micrófono cuando lo que está diciendo el interlocutor no me conviene, como el hecho de manosear, de manipular las agendas para tratar de privilegiar los temas que a la mayoría le convienen, pues
¿Es esto democracia, licenciado Alejos? No, usted se habrá dado cuenta como periodista y como estudioso de la materia, cómo las personas dedicadas, digamos, a lo mismo, dicen hemos retrocedido a la época de los 50. Indiscutiblemente eso es lo que nos ha pasado, porque de alguna manera hemos regresado a la época de la tiranía, ¿verdad? En la época en que se imponían las voluntades del gobierno de turno. Y lamentablemente ha sido a base de prebendas, de dinero, y me atrevo a decirlo, y hemos hecho denuncias recientemente, cómo se han manejado las cosas. Y entonces de esta manera, como el presidente del Congreso y su junta directiva tienen el control casi de la mayoría absoluta de los diputados que se han entregado de lleno al partido de gobierno a cambio de obras, de plazas y de grandes beneficios, se dan el lujo de comportarse como tiranos, como un gobierno dictatorial, al quitar el uso de la palabra, al no permitir la expresión adentro del hemiciclo, al no permitir, digamos, el uso del tablero electrónico, manipulación de las votaciones e incluso los jefes de bloque llegan con las agendas ya preparadas, ya hechas y después las cambian en el pleno. Es decir, regresamos a esa época antidemocrática donde el grupo que tiene el control pasa por encima del resto, pero repito, aquí el resto hay que juzgarlo. Es un resto de oposición que se deja que le hagan eso, o es un resto de oposición que por inexperiencia no sabe hacer oposición y parar las cosas en el Congreso de la República, que es lo que nos deja muchas dudas, ¿verdad? Efectivamente, la costumbre en junta directiva es no darles el uso de la palabra, si se las dan, se las cortan, les apagan el sonido, siempre están diciendo que el tablero electrónico no funciona, que no se escucha, no les dan la palabra para presentar sus propuestas, y simplemente la oposición se queda en discursos. Yo me asusté cuando vi que la oposición en el presupuesto lo que pronunció fueron discursos de 2 minutos, de 3 minutos, como para dejar solo ahí en la historia yo me opuse. Esto definitivamente no es democracia desde ninguno de los dos puntos de vista. Ni quien está ejerciendo el poder, por supuesto, lo está haciendo de manera democrática, ni quien está ejerciendo la oposición está haciendo uso del derecho que le da la democracia de oponerse, llamar los escándalos que sean necesarios en el hemiciclo parlamentario para evitar que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo con el país.